sí, claro. De 2 de Timoteo, capítulo 3, capítulo 2, versículo, perdón, capítulo 3, versículo 16 y 17, que decía, y que dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Quién se acuerda de qué hablamos la semana pasada y acerca de este pasaje y de otros pasajes que mencionamos? ¿Quién nos quiere compartir lo que recuerda? Ni yo. Hoy, Pues hablábamos que ese pasaje, tú nos decías que ese pasaje nos enseñaba que cuando yo me acerco a su palabra, me acerco a Dios. Entonces, que ese pasaje enseña que para acercarnos a Dios, pues es necesario ir a su palabra. Em, de ese pasaje eso. ¿Qué más querías? ok. Gracias, Dianita. ¿Quién más quiere compartir algo de lo que vimos la clase pasada y de lo que vimos acerca de este pasaje? Pues básicamente tú dijiste que realmente hasta el momento hemos visto es las herramientas para aprender de Dios, para conocer a Dios, pero que lo que realmente importa pues es estar en contacto con Él, con su palabra. Pues nos diste tu testimonio y, y básicamente creo que le diste mucho énfasis a estar muy conectados con Dios a través de su palabra. Gracias, Glorita. Buenas noches. Muy buenas noches, señorita Lenny. Bueno, en mis apuntes yo tengo que la clase pasada vimos 2 Timoteo 3, 16, 17, repasamos un poco sobre ese versículo. Se habló que el pastor dibujó una Biblia y dijo que esa era la palabra de Dios y que habían 4, no sé cómo nombrarlas, que era voluntad, propósito, carácter y amor. Y hablamos de, bueno, lo que decía me perdí, compañera Diana, que decía, cuando me apoyo en la Biblia estoy acercando a Dios. Luego repasamos 1 Corintios 2, 12, 14 y cada uno dio un comentario. Bueno, no me acuerdo el comentario de cada uno, pero mi comentario yo puse que es un privilegio el tener es un privilegio el, eh, el estar estudiando hermenéutica y bueno, estamos hablando de qué era para nosotros el estudiar hermenéutica o algo así. O no me acuerdo si era un comentario sobre el versículo o sobre, bueno, pero era un comentario. Y yo escribí, es un privilegio el tener eso, pero también es una responsabilidad que adquirimos y que tenemos que aprender a hacer un buen uso y sacar tiempo para practicarlo. Y repasamos también Hebreos 11:6, que decíamos que no nos pide ser perfectos, pero sí nos dice que tenemos que tener unos cimientos y cuando leemos esto, eh, bueno, eso ya es personal mío. Cuando yo leo eso, me voy a escudriñar, a buscar en la palabra de Dios y querer aprender más de él. Y decíamos que el pastor nos decía que cuando nos acercamos a las escrituras, maduramos, crecemos, nos exhorta, nos reargulle y nos enseña. Y ya por último nos dijo que en las tareas siempre teníamos que poner en cada tarea qué entiendo y cómo lo aplicamos a nuestro diario vivir. Ok, muchas gracias, Lenny. Qué buen resumen. ¿Alguien quiere aportar algo más?
También hablabas de que o sea, si escudriñamos las escrituras, nos acercamos directamente a Dios, ¿sí? Ok. Entonces, que teníamos que, o sea, nosotros entramos como a analizar el texto y tendría que salir como otra parte de lo que leemos, ¿sí? O sea, si no percibíamos ese cambio, había algo que estaba mal. O sea, la palabra tiene que impactarnos en nuestra vida, ¿no? Había como, nos hablabas de una causa y un efecto. Y que de ahora en adelante las tareas íbamos a escribir lo que entendíamos, pero y cómo nos sirve a la vida diaria, algo personal, que no podía ser algo generalizado, que eso era lo que íbamos a hacer de aquí en adelante. Ok, gracias. Ángela, Él estoy solicitando. Ay, sí. ¿quién más? Ya. Verónica. Vero. Hola, buenas noches a todos. Hola, pastor, buenas noches. Muy buenas noches, Verito, ¿cómo estás? Bien, pues yo no pude estar la semana pasada, pero yo los escuché. Todo lo anterior es el resumen, pero a mí de verdad me llegó muy al alma la parte en que dice, que dijo, pues dijeron mis compañeras también que leer la escritura es acercarse a Dios y entender que no a todo el mundo se le da ese privilegio, sino a los que tenemos su espíritu y que Él no, así como nosotros tenemos herramientas para entender la escritura, Él nos dio una herramienta perfecta que es su Santo Espíritu, pues que es como para los elegidos, por así decirlo, que seríamos en resumen todos, pero los que tenemos el privilegio de entender y comprender, Él como que nos da la herramienta primero para poderlo comprender y entender la escritura. Eso para mí fue, mejor dicho, me impactó demasiado, demasiado ese pedacito en que de verdad, uno no se imagina, hablo por mí, yo no me imaginaba todas las mañanas estar leyendo la escritura y estar hablando con el rey del mundo, ¿no? Con el que hizo todo y tomándome un tinto con él y a veces uno es osado en la perspectiva. Pero para mí ese fue algo muy, muy exageradamente, como que me parte el alma, me parte la vida en dos por haber uno como de cierta manera menospreciado tal privilegio. Y es súper, súper maravilloso saber que todas las mañanas puedo charlar con él al mediodía cuando yo quiera y que él me capacitó para poderlo entender, que me escogió, eso es, y nos escogió a todos los que estamos por aquí dando vueltas, es maravilloso, la verdad. Eso fue bastante contundente para mí. Gracias, Vero. No sé si alguien quiere compartir algo más. Ah, bueno, perdón. Y ahí entendí, porque a veces la gente le dice a uno, es que yo no entiendo lo que leo, no sé por qué no entiendo. Y uno lee y como que capta la idea, ¿no? Ahí ya encontré respuesta porque yo sí entiendo. Hay cosas. Gracias, Verito. Ok, bueno. Si hay alguien más, podemos escucharle. Bueno, ok, vamos a seguir adelante. Así que lo importante, o sea, lo que dijeron mis hermanos, certísimo de lo que vimos la clase pasada, si nos acercamos a la palabra, nosotros tenemos que estar convencidos, tener la certeza de que nos acercamos a oír la voz de Dios, nos acercamos a Dios, ¿sí? Porque es su palabra inspirada por Él. Y como lo decía Lenny en Hebreos 11:6, el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que es galardonador de todos aquellos que le buscan. O sea, esa palabra me parece espectacular. O sea, yo estoy convencido, ¿sí? Yo estoy convencido que si usted busca al Señor a través de su palabra, siempre, 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 Dios te va a galardonar. Y si traducimos
galardonar como premio, Una recompensa. como recompensa, como retribución, siempre vas a salir retribuido cuando te acercas a la palabra del Señor. ¿Sí? Si tú no te acercas a la palabra de Dios, o sea, con esa convicción, ¿sí? Es un problema. Algo no está bien, porque como lo dice el pasaje de 2 de Timoteo 3, 16, 17, que la palabra fue inspirada para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que seamos maduros, preparados para toda buena obra. Y para toda buena obra no es que yo le hago al Señor que me pidió o el pedacito de pan, no. Toda buena obra es responder de la manera adecuada, pensar de la manera adecuada, aprovechar las oportunidades, aprovechar el tiempo, administrar los recursos que Dios me da. Todo eso son esas buenas obras, como lo dice, por ejemplo, Efesios. Vamos a ir un momentico a Efesios, capítulo 2, versículo 10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Wow, para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Sí? Claro, si usted no tiene contacto con la palabra del Señor, pues va a ser muy difícil que usted actúe esas buenas obras que el Señor ya preparó para ti. Es muy difícil, ¿cierto? Porque es a través de la palabra del Señor que somos enseñados y preparados para esas buenas obras. ¿Sí? Entonces, siempre que nos acercamos a la palabra de Dios, siempre va a haber una recompensa, siempre va a haber un premio, siempre va a haber una retribución. Dios nunca nos envía con las manos vacías después que entremos con esa convicción a estudiar la palabra del Señor. Entonces, eso fue lo que vimos, pues, la semana pasada, ¿no? Vero tocaba un tema muy, muy importante, que es el tema que quiero tocar en el día de hoy. Dice Primera de Pedro 1:21, conectando la enseñanza pasada con el tema de hoy, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y aquí introduce Pedro el Espíritu Santo. ¿Sí? Estamos estudiando hermenéutica, pero no estamos estudiando hermenéutica para estudiar libros del mundo. Si le sirve, amén. Pero esa no es la idea de la hermenéutica que pues vamos a enseñar durante este proceso. La hermenéutica que nosotros estamos aprendiendo y que estamos estudiando es para estudiar las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, tenemos un mensaje de Dios, tenemos la voz de Dios, tenemos la palabra de Dios, pero tenemos a alguien que nos va a ayudar en ese proceso de interpretarla, entenderla, aplicarla, vivirla, que se llama el Espíritu Santo, porque Él fue el que guió a esos hombres antiguos de hace 2000 años y para atrás a escribir el mensaje. Así que si alguien sabe cuál era la intención del mensaje, si alguien sabe cuál era la interpretación del pasaje, pues es el Espíritu Santo. ¿Sí? Él es el que realmente sabe ese mensaje. De hecho, el Señor Jesús está a punto de partir, está a punto de entrar a la recta final de su ministerio a través de todo el martirio, a través de lo que va a enfrentar delante del sumo sacerdote, delante de Poncio Pilato, delante del Imperio Romano, delante del pueblo judío. Él está a punto de empezar esa recta final. Está en los últimos días en el proceso. Y después de ahí ya vendría todo el tema de la ascensión del Señor. Así que él, de una forma cariñosa, le dice en Juan, vamos a ir a Juan, es un pasaje muy bonito, Evangelio de San Juan, capítulo 14.
Y básicamente todo el 14 es una palabra de ánimo, es un diálogo desarrollado por el Señor animando pues a los apóstoles, ¿no? Y dice, yo rogaré al Padre, Juan 14, Evangelio de Juan. Yo rogaré el versículo 16, y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque moran vosotros y estarán vosotros. Dice algo hermoso, me gusta el 18, no os dejaré huérfanos, no os dejaré huérfanos, ¿sí? No os dejaré solos, vendré a vosotros. Qué espectacular ese pasaje, ¿cierto? Y luego en el 26, usted sigue leyendo ahí, baja un poquito más, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Sí? Entonces, mire qué pasaje tan espectacular. ¿Sí? Y si buscamos un poquito más adelante, en Juan capítulo 16, versículo 13, dice, pero cuando venga, bueno, me encanta cómo el Señor maneja la situación, ¿no? En el 12 dice, Juan 16, 12, en adelante dice, y aún tengo muchas cosas que deciros, pero aún no las podéis sobrellevar. Wow. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y esas cosas que el Espíritu Santo oyó y esas cosas que el Espíritu sabía que había de venir, las plasmó en las Sagradas Escrituras, según la evidencia que vimos de 2 de Pedro 1:21, sino que esos santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces tenemos dos elementos muy importantes. Tenemos el mensaje de Dios y tenemos el elemento espectacular que nos ayuda a entender. Y no solamente nos ayuda a entender, él traduce ese mensaje, porque a veces no todos los mensajes para todos nos impactan de la misma manera. ¿Sí? Cada uno tiene necesidades, cada uno tiene problemas, cada uno tiene debilidades, pecados. Y cuando tú abres la palabra de Dios y estudias la palabra de Dios, el Espíritu Santo está haciendo todo un proceso allí en tu mente y en tu corazón para convencerte. ¿Sí? De hecho, hay un pasaje que dice que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. O sea que es el trabajo del Espíritu Santo. Sí, estudiamos, pero nosotros no tenemos el poder del siguiente proceso, de hacer que la palabra del Señor haga, procese, convenza, capacita, fortalece, que nos dé realmente la puerta por donde debemos aplicarla en determinada situación. Nosotros no podemos hacerlo solo, pero el Espíritu Santo nos va a ayudar en ese proceso. Por eso, esto no es simplemente un estudio técnico de la palabra de Dios. Tiene que ir acompañado y debemos de estudiar técnicamente. Es muy importante. Vamos a ver en la próxima clase por qué es importante que nosotros seamos diligentes en ese proceso de escudriñar las escrituras, ¿cierto? Y ya cuando habla en esa idea ya es otro proceso, pero un proceso muy importante aquí es que usted entienda que es el Espíritu Santo quien te va a ayudar en traducir ese mensaje que Él dio
en aquel entonces, aquellos santos hombres, y él te va a ayudar a entenderlo de la manera actualizado al día de hoy, a la generación de hoy, a tu problema, aún a tu vida personal. Está encriptado para el ¿Sí? mundo, O sea, es espectacular. Él es el que hace, pues, esa gran labor y no podemos olvidarnos, pues, de ese proceso. Si tienes dudas, yo quiero leer Efesios 1:13. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Usted entendió la gracia de Dios, usted entendió lo que Cristo hizo en la cruz. Algo real en tu vida es que tú recibiste el Espíritu Santo. Tan real como abrir las Sagradas Escrituras así y leerla físicamente. Usted tiene el poder de Dios en tu cuerpo. Por algo, el pasaje en Corintios dice que vosotros sois templo del Espíritu Santo. ¿Sí? O sea, usted alberga el Espíritu Santo. Usted es la casa del Espíritu Santo. Entonces, no está solo en este proceso. O sea, a donde quiero ir con estas sesiones especiales que a veces a uno no le enseñan en hermenéutica porque a veces son más técnicas, ¿sí? Causa y efecto, hay que buscar los sujetos, hay que buscar el tiempo, vamos a ver los contextos, contexto geográfico, contexto cultural, contexto religioso, el contexto de la Sagrada Escritura. Vamos a ver varias cosas de eso, pero eso no tiene sentido a menos que haya un director de orquesta guiando esa sinfonía de conocimiento para que realmente sea reinterpretado o entendido de la forma correcta en nuestra mente y luego llevado a la acción. No tiene sentido si nosotros no dependemos del Espíritu Santo. ¿Sí? Cuando yo voy a hacer una enseñanza, ¿sí? Y cuando yo voy a preparar un pasaje, yo le echo una ojeada, yo leo el pasaje, yo trato de analizar qué es, pero gran parte de ese proceso para la enseñanza, yo voy al Señor y digo, Señor, ¿qué es lo que quieres mostrar a través de este pasaje? ¿Cómo lo guío? ¿Por dónde me voy? ¿Qué busco? ¿Qué es el tema? Voy a Él primero y yo le digo, Señor, ayúdame. ¿Sí? Yo no llego a una enseñanza sin pasar ese tiempo y paso buen tiempo. La verdad, no es para vanagloriar el tema, pero yo paso buen tiempo con el Señor preparándome para acercarme al texto, porque yo sé que ese texto tiene un mensaje súper importante, ¿sí? Y es una profundidad grandísima, pero yo quiero captar algo que sea verdad, que ayude, ¿cierto? Que sea lo que fue la intención del escritor y que realmente produzca lo que debe producir. Entonces, yo necesito entender que es a través de ese Espíritu Santo precioso que yo realmente voy a ser guiado en ese proceso de estudio, ¿no? No sé si alguien quiere compartir algo de lo que estamos hablando. Pronto, como dice el Señor, de no apoyarnos en nuestra propia inteligencia, en nuestra propia prudencia. Y creo que el acercarnos a Él, el clamar su guía, su dirección, es reconocer que no tengo en mí la capacidad que solo Él tiene, el, el poder de guiarme a encontrar esa verdad preciosa que hay en su palabra. Gracias, Jennifer. ¿Alguien quiere compartir algo más? Entonces, cuando nosotros, de hecho, Iglesia MIC, el modo operandi de Iglesia MIC no es que tenemos las prédicas preparadas, aunque tenemos un backup. Se le pide a los líderes que tengan un backup de enseñanza y de hecho ahorita lo tienen ya por si se llega a necesitar y que lo vayan trabajando y lo vayan estudiando. Pero normalmente cuando alguien va a enseñar algo, lo enseña estudiando y acercándose primeramente al pasaje. ¿Sí? Eso es muy importante.
Sí, podemos decirle a ChatGPT que me haga la enseñanza y puedo buscar comentarios en Google, hay muchos comentarios, pero la verdad, esos solamente se usan cuando uno realmente no encuentra un camino o definitivamente no tiene el contexto cultural o religioso para acercarse al texto. Pero por lo demás, uno siempre primero usa lo que tiene en la mano o a la mano y es ir a la presencia del Señor y ahí sí, entonces acercarnos pues a la palabra de Él, ¿no? Que seguro que Él tiene ese mensaje, ¿no? Eh, Hay un pasaje que leímos la vez pasada que me encanta muchísimo para este tema, que es 1 Corintios 2:13, dice, lo cual también hablamos con palabras enseñadas, perdón, no hablamos con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Wow. ¿Sí? Eh, la hermenéutica no es solo aprender um, a, la parte técnica de cómo estudiar la Sagrada Escritura, sino un estilo de vida que usted debe tener para tener contacto con Dios, con su palabra, permitiendo que su Espíritu Santo te guíe en ese proceso. Usted tiene que convertirlo en un estilo de vida, ¿sí? De hecho, estamos pensando en estos días en un proyecto para que Iglesia MIC aprenda a vivir ese estilo de vida, de acercamiento a la palabra del Señor. Hay personas que nos dicen, y honestamente, y los entendemos, no, yo leo la palabra de Dios y no entiendo nada. ¿Sí? Y me frustro y esto, y les entiendo en el proceso. No sé cómo. Pero esto es una disciplina espiritual, un hábito espiritual, una costumbre espiritual, un estilo de vida que nosotros hasta ahora, usted y yo, estamos poniendo en escena, poniendo en práctica, ¿sí? Y claro, al comienzo va a ser difícil como todas las disciplinas, ¿no? O sea, ¿quién quiere bajar de peso y dice voy a ir al gimnasio? ¿Sí? Y está en el gimnasio exagerando 2 horas y sale de allá y dice, no bajé nada de peso, no sirve el gimnasio, no sirve, no, eso no sirve, no he bajado nada de peso, Estaba un día, 2 horas. ¿sí? Y solo fue un día, o una semana, 15 días, va 15 días, no, no, eso no sirve, sigo en el mismo peso, ¿sí? Lo que no supo es que en esos 15 días iba a subir otro kilo. Y gracias a Dios, no le sumó. Sí, claro, no bajó, pero se mantuvo, ¿no? El proceso de la disciplina, el proceso del hábito, el proceso de la costumbre, ¿sí? Es algo que toca repetir y insistir y estar ahí. Claro, nosotros estamos acostumbrados a sentir emoción, a sentir placer, a sentirnos bien cuando estamos haciendo algo. Y pues cuando uno se acerca a la palabra de Dios en primera instancia, pues creando la disciplina a veces es difícil, a veces hay hermanos que se cansan a los 10 minutos de estar leyendo el pasaje. Dicen, no, eso no es para mí. ¿Sí? Eso no es para mí. No, eso no funciona. ¿Sí? Sigo igual. Claro que no va a funcionar porque es una disciplina y debe tomarse como una disciplina. ¿Listo? Entonces vamos ahí. El Señor Jesús, cuando Él iba a ascender, Él le dio una promesa muy espectacular a los apóstoles. Le dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese pasaje me ha estado eh, este, rondando en estos días. ¿Sí? A veces nosotros como creyentes, a veces no experimentamos ese poder. O tal vez, no sé, le decía al Señor, no estoy entendiendo, Padre. ¿Sí? A veces carezco de poder. A veces carezco de la fuerza, carezco
de esa unción, como diríamos nosotros años atrás. Carezco de esa presencia, a veces me siento que carezco de esa presencia, de ese poder que el Espíritu Santo debe realmente darme para muchas cosas, ¿sí? O sea, sí, le dijo a los apóstoles, me seréis testigos, pero eso implicaba muchas cosas, ¿sí? El, 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 el administrar, eso implicaba el dejar cosas, el abandonar cosas que eran vanas para dedicarse a la obra, eso implicaba la fuerza necesaria para quebrar su ego para poder perdonar, para poder levantarse en medio del desánimo. Eso implicaba muchas cosas, ese poder implicaba muchas cosas, pero a veces nosotros no lo estamos viendo, ¿no? No estamos viendo realmente ese poder, y por eso es muy importante que nosotros entendamos que el Espíritu Santo va a ser eh, tu mano derecha, va a ser tu chat GPT, va a ser el instrumento, él va a estar ahí en el proceso, ¿sí? Porque esto tiene que acomodarse lo espiritual a lo espiritual. Y cuando entramos con una mentalidad como del mundo, ¿sí? Pues obviamente no va a retribuir ninguna bendición, ¿cierto? En el proceso, porque es un hábito espiritual, es una búsqueda espiritual que usted necesita realmente estar ahí. Como les decía la vez pasada, siempre nos hemos eh, guiado por esa eh, lema y ese versículo hermoso que el Señor eh, nos enseñó y que nos ha enseñado y que es la plataforma en la que nos hemos eh, caminado en Iglesia a mí, que es conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero no es una presunción de la verdad, no es una simple visión sesgada por nosotros mismos de la verdad, sino es la verdad la que me va a liberar. Y muy posiblemente en este proceso de hermenéutica que vamos estudiando, usted tiene problemas, usted tiene necesidades. Y la idea es que en ese proceso, en ese ámbito de estudiar las Sagradas Escrituras, usted pueda ver realmente eh, eh, prosperidad en su corazón, producto de ese acercamiento correcto a las Sagradas Escrituras. No sé si alguien quiere compartir algo ahí. George, tengo una pregunta. Eh, yo creo que también es como desarrollar las herramientas que nos ayudan a entender cuándo son mis conjeturas y cuándo en realidad es algo del Espíritu Santo que nos está hablando, ¿no? O sea, digamos, me cuesta a mí todavía diferenciar cuándo es una conjetura mía, ¿no? Solamente. No sé si me hice entender. Gracias, Camilo. Gracias. Obviamente, el estudio de la palabra del Señor nos va a- o va a tener muchas variables, ¿cierto? Pero por eso es la hermenéutica. La hermenéutica nos va a ayudar en ese proceso. Estaba pensando en un ejemplo para explicarles, ¿no? Hace unos años atrás, yo me encontré con este pasaje. Y vamos a ir a ese pasaje. Benito, no, ese es. Momentico, ya les. 1 Timoteo 2:12. Resulta que 1 Timoteo 2:12 tiene este pasaje.
Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el varón, sino estar en silencio. Por años usábamos ese pasaje para enseñar del sometimiento. Y de hecho, actualmente hay muchas mujeres que no hablan en la congregación por ese pasaje. ¿Sí? Verónica, ¿quiere hablar? Pero querías decir algo. No, que ella es de las que no habla en la congregación. Ay, Que no es de las que no hablan en la congregación. Y con este pasaje, segunda de Timoteo 2:12, 2:12, ¿es segunda o primera de Timoteo? primera. Primera de Timoteo 2:12, sometimiento. Claro, muchos grupos, incluyéndome también dentro de ellos al comienzo de mi cristiandad, de alguna manera encontramos una forma de subyugar a la mujer, ¿cierto? No, la mujer no puede Expresarse. expresar ni hablar en público cuando la iglesia esté reunida, y, y la mujer no debe ejercer dominio, punto. O sea que una mujer no, no puede enseñarme, ¿no? Y uno llega a la universidad y preciso, No, de las materias que uno tiene, hay una mujer enseñándole a uno y uno ya se siente raro, ¿no? Una mujer le está enseñando a uno, ¿sí? Entonces, por años, ese pasaje de Primera Timoteo, pues hizo un daño por un mal entendimiento. Les explico esto porque a mí me pasó hace algunos años, donde yo dije, bueno, Señor, yo quiero replantear esto. Quiero borrar lo que yo tengo y volver a empezar de ceros. Reinterpretar. Reinterpretar, o sea, tener una visión diferente, buscar la verdad. Hasta eso, digo, no, pero es que ahí dice que no tiene que ejercer dominios, ¿cierto? Entonces, pero había problemas. Así que de este trabajo, esto es lo que usted va a aprender en hermenéutica, es que usted tenga una degustación de lo que usted va a aprender en hermenéutica. Resulta que Dios dijo que no hay diferencia en el reino de los cielos para hombre y mujer, para siervo libre, donde dice que todos somos iguales. Así que esto en primera instancia ya pone un contexto. Contradice lo otro. ¿Sí? Claro, si yo sigo mi interpretación como lo tenía hasta ahora, ya me está contradiciendo lo que yo tengo en la mente y eso no puede ser posible. Entonces, yo tengo que empezar a buscar. Así que yo me fui al contexto cultural. Bueno, ¿qué es lo que estaba pasando? Ya, listo. Esto en 1 Timoteo fue escrito a la iglesia de Éfeso. Vea, yo empiezo a buscar. Y buscando en toda la cultura de Éfeso, resulta que los éfesos creían en las amazonas. Por lo tanto, Éfeso tenía fama no de ser machista, Sí, sino feminista. las que mandaban eran las mujeres. Entonces, en Éfeso muy posiblemente se entrenaban a las mujeres por este contexto del Amazonas a mandar, a ser las que tenían no deben tener liderazgo, pero un liderazgo malsano. Ya vi. Contexto cultural. No sé si Lucy quiere hablar de micrófono. Sí. Si alguien quiere decir algo, me puede levantar la mano. ¿Sí? De lo que estamos. Si alguien quiere corregirme,
Tiene todo el permiso para corregir. Sí. Está bien. ¿Vamos bien? Ok. Contexto cultural. Las Amazonas. ¿Sí? Ah, bueno. Entonces ya tengo dos elementos, como lo decía Camilo. ¿Cómo sé que es un argumento mío y cómo sé que el Espíritu Santo me está hablando? Cuando el Espíritu Santo nos guía, las cosas se conectan y tienen sentido, una con la otra, todas, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y uno lo va a ir viendo en el camino porque tiene sentido, porque tiene coherencia, porque se ajusta a las leyes del reino, y eso es trabajo de la hermenéutica que usted va, cuando estudie el contexto, entonces usted va a entender cómo utilizar los contextos, ¿cierto? Cuando usted vea el contexto de lo que son las directrices del reino, eso, eso te va a ayudar, del reino, te va a ayudar en el proceso para no salirse. Te va a poner un marco, ¿sí? Como una cerca. Sí, como cuando, y no le estoy diciendo que ustedes sean vaquitas, pero es como cuando a las vaquitas uno le pone una cerca para que no se salga, ¿cierto? Y no se va a salir de ahí. Entonces, uno pues, tiene una cerquita y de esa cerca ya uno lo va a encerrar y uno no. Pastor, ¿alguien quiere hablar? No. ¿Quién quiere hablar? Sí, Jair. pastor. Sí. Sí, es que con relación a lo que estaba preguntando o lo que estaba diciendo mejor, Camilo, pues yo había estado leyendo un poco y encontré que pues dentro de la hermenéutica tenemos, manejamos la exégesis. Y en eso pues encontraba una recomendación que me parece muy valedera, que es referente a lo que estaba diciendo Camilo. Debemos tener cuidado porque nosotros de alguna manera tenemos la tendencia a hacer como cierto algún concepto de nosotros mismos, y es esa palabra opuesta que de la exégesis, que es eisegesis, que es como convencernos de un concepto que nosotros mismos tenemos y que lo queremos involucrar como cierto. Entonces es como una recomendación que nos hace en ese sentido. Gracias, Jairito. Vamos a hablar de eso más adelante, ¿cierto? Muy bien. Entonces, le está escribiendo a la iglesia de Éfeso: el reino me dice que todos somos iguales y que hay un contexto y una tendencia donde las mujeres mandan, ¿sí? Y de alguna manera el hombre ha perdido el liderazgo. Entonces usted empieza a decir, bueno, por este lado yo voy encontrando como las llaves, qué es lo que está pasando. Entonces, ¿qué pasaba cuando se reunía la iglesia? Menospreciaban al hombre. La mujer tomaba el mando. De una manera malsana, como tú decías. O sea, la mujer no estaba aplicando las directrices del reino. ¿Sí? Ahora, listo, tengo esto. Sigo estudiando y sigo escudriñando el pasaje. Dice, porque no permito a la mujer ejercer dominio. Sobre el varón. Muy bien. Usted puede reinterpretar ese pasaje. ¿Qué está diciendo el pasaje? Que el varón debe ejercer dominio sobre la mujer. No, yo lo veo como que ninguno de los dos debe ejercer dominio sobre ninguno, ¿no? No está diciendo, no está diciendo que el hombre ejerza dominio sobre la mujer. Así que aquí ya estoy tomando otro rumbo. Estoy buscando la verdad en el proceso.
Cuando ya me voy al contexto de la iglesia, de lo que estaba pasando en la iglesia, ¿sí? Pues nuevamente, la mujer era la que tomaba el liderazgo y no dejaba que el hombre desarrollara su liderazgo, ¿sí? No dejaba que el hombre se expresara, no dejaba que el hombre realmente hiciera la labor como normalmente se hacía dentro de la cultura judía. Dentro de la cultura judía era decoroso que el hombre fuera el que hablara. Como los inicios de la iglesia fue por los judíos, pues ellos seguían las normas. Tuvieron que cambiar cuando entraron los gentiles en escena, pero ellos mantuvieron, por así decirlo, la norma que se debía hacer. Un proceso en el que las mujeres eran las que hablaban, entraba en un choque de cultura y no servía tener ese tipo de discusión. Entonces el apóstol Pablo toma una decisión y le dice, un momento, ¿sí? Vamos a poner una clase de orden acá y la mujer no va a ejercer este dominio, ese dominio que tenía en su corazón, que tenía en su cultura, que era propio del lugar allí sobre el varón. O sea, vamos a parar esto. Aquí todos somos iguales. ¿Sí? Aquí es diferente el tema. Entonces, claro, cuando usted empieza a mirar la palabra de Dios, usted le va quitando ese tipo de cosas que realmente no deben estar. Pero es el ejercicio del Espíritu Santo cuando uno va a Él y uno le pregunta, bueno, Dios, guíame, ¿cómo es este tema? ¿Para dónde vamos? Así que todo este ejercicio, donde los pasajes complicados, es lo que usted va a hacer. En la medida de lo posible, que usted vaya al Espíritu y le diga, guíame a la verdad. ¿Sí? No lo que yo tengo, como lo decía Camilo, no una presunción mía, no una conjetura mía, sino que tenga sentido y te vas a dar cuenta porque conecta, te vas a dar cuenta porque tiene sentido, te vas a dar cuenta porque aún sientes paz, te vas a dar cuenta porque realmente armoniza con las Sagradas Escrituras. Eso te lo va a ir mostrando el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Esa es la tarea del Espíritu Santo. Pero en la medida que tú te dispongas a entenderlo. Como lo decía mi hermano Jairito, claro, hay veces uno tiene una idea en la cabeza y está buscando versículos para apoyar la idea. Ya eso es un pecado mortal cuando usted se acerca a la Sagrada Escritura. No, es que me parece que tiene que ser así. Y uno empieza a buscar el sustento. Claro, va a encontrar sustento. Seguro que va a encontrar sustento. ¿Sí? Porque a su merced le va a parecer que Dios está diciendo algo aquí, lo va a acomodar y va a ser un daño, pues, en el proceso. Pero cuando tú dispones tu corazón humildemente y dices, Señor, enséñame, yo sé que me acerco a tu palabra, ya me acerco con temor, ya me acerco con reverencia, y le pido al Espíritu Santo que me ayude, y digo, bueno, Señor, a través de tu Espíritu, ayúdame a entender de qué se trata eso, seguro que el proceso se va a hacer correctamente. Yo casi estoy seguro de eso. No sé si alguien quiere compartir algo más. Entonces, terminando un poquito, no nos dé miedo acercarnos a la palabra del Señor, ¿sí? Es la voz de Dios para nosotros. Tenemos el libro, tenemos el intérprete entre nosotros y vamos a ir adquiriendo herramientas para que usted pueda sacar conclusiones espectaculares de ese estudio. Verito, ¿qué querías decir? Espera un momentico, Vero, que le vamos a dar. Jennifer no quiere darle micrófono. Ya. Bueno, en el tema de que uno tiene que buscar y ya con las herramientas que nos has dado, pero hay algo que yo quisiera, pues más es como una curiosidad. Hay veces que uno está haciendo algo o le está sucediendo algo y no sé, hoy en día yo le digo presentimiento, ¿no? Que es un presentimiento, es una cosa, o culturalmente uno le ha llamado un presentimiento.
y por una extraña razón, bueno, ya no lo llamo así, o no sé si esté equivocada, uno dice, "Jue chica, yo debía haber hecho caso, porque mire, eso no pasó por esto, por esto, por esto". Y en mi vida personalmente me han sucedido cosas que yo quiero ir por acá y por acá y por acá y todo se me bloquea, el cielo me pone bronce, eso no me deja entrar, nada. Y pasa el tiempo y digo, wow, claro, es que no era por ahí, fuera por esto, por esto. Es como si más allá del sentido, o sea, cuando uno no tiene tiempo de ir a la escritura, sino que uno necesita un ya, una intervención ya, ahí puede haber parte emocional también de uno, pero a Pues veces uno, en mi caso personal, yo ni siquiera en las cosas que me han sucedido, yo ni siquiera lo planifico, simple y llanamente pasan y al tiempo entiendo. Ah, pasado un tiempito, unas horas o unos días o unos meses, entiendo el por qué. ¿cuál es la duda? Entonces, ¿cómo manejar el tema emocional yéndonos al mismo tema que tenía Camilo? ¿Cómo saber si verdaderamente en una acción de esas que uno dice, wow, no debía hacerlo o no lo haga o por X o Y, como esa voz interior, si eso es emocional de uno o es el mismo Espíritu Santo a uno preveniéndolo, ayudándole, aconsejándole, como susurrándole, por así decirlo, sin entrar a otra faceta, no lo hagas o vete por acá o haz esto. ¿Cómo saber qué es emocional y qué no? ¿O Bueno, es él? aquí ya entramos en otra cosa que es la aplicación Ok. de las Sagradas Escrituras. Más adelante vamos a hablar un poquito de eso. Eso ya tiene que ver con la aplicación, ¿no? Estamos hablando de la herramienta poderosa que tenemos, que es el Espíritu Santo, para nosotros encontrar la verdad cuando llegamos al texto bíblico, cuando llegamos a Ok. esto, vamos a analizar las Escrituras, ¿no? ¿Alguien quiere compartir algo más? Pues yo quisiera, eh, pues creo que también es como que a medida que uno se va acercando y va profundizando en la palabra de Dios, entonces uno va aprendiendo a discernir o a ser más sensible al espíritu, ¿sí me entiendes? Como a discernir entre cuál es la voluntad de Dios y cuáles son como nuestros pensamientos, ¿sí me entiendes? Lo que realmente nosotros queremos. Entonces creo que es eso, como tú decías con lo del gimnasio, a medida que uno va más y más y más y más, realmente va viendo, digamos que los resultados. Y así va pasando a medida que uno se expone más y como que profundiza más en la palabra. Eso, creo que por eso uno aprende como a discernir como entre cuál es la verdad y cuál es el error. Gracias, Susana. Sí, y otra vez, esto es un ejercicio, una disciplina, y tú vas a ver los resultados en la medida que la usas, en la medida que realmente te mantienes en esa disciplina, en ese hábito, en esa constancia, ¿no? De estudiar, ¿no? Marcelita, ¿quería decir algo? Estaba pensando que cuando Vero habla de esto, pues estábamos hablando que Dios tiene, o el Espíritu Santo tiene la capacidad de dirección en esas situaciones del día a día, y como todo lo estamos viendo por el estudio, realmente Él trae a memoria muchas veces es verdades escriturales, versículos bíblicos, eh, verdades que uno ya ha sido formada, que están basadas en la escritura. No es necesariamente como una idea, como lo que llamaríamos un sexto sentido, sino realmente todo el consejo del Espíritu Santo va ligado a la misma escritura. Entonces, por eso es tan importante esta conexión entre palabra y estudio, ¿cierto? Porque a medida que yo me alimento con la palabra, el Espíritu Santo que la inspiró, pues la va a traer para darme el consejo necesario. O sea, yo estaba estudiando, por ejemplo, sobre la importancia de pensar bien, pues en una situación donde yo voy a querer pensar mal porque tuve un problema, el Espíritu Santo va a ser fiel, leal a su misma palabra inspirada y la va a traer a memoria. Entonces, de alguna manera uno va entendiendo, sí, es el Espíritu Santo y no es una idea mía, porque eso es escritural. No lo veía así. Ok.
Gracias, Marcelita. Vamos a seguir hablando. El tema gira alrededor de que tenemos la herramienta del Espíritu Santo, no estamos solos en ese proceso y Él nos va a ayudar a hacer ese trabajo, a hacer la tarea, ¿no? Yo les voy a enviar a cada uno en particular, muy posiblemente por el interno, unos pasajes para que usted lo lea. ¿Cuál es la tarea? Usted tiene que leerlo en 5 días. O sea, en 5 días, puedes descansar 2 días, pero vas a hacerlo 5 días. Y tú vas a leer el pasaje, ¿sí? Es un pasaje cortico. Usted va a buscar otra versión si es posible y usted lo va a escuchar varias veces, ¿no? Vas a hacer el proceso con humildad, acercándose al Señor y diciéndole al Señor, Señor, enséñame qué es lo que este pasaje me quiere enseñar, qué es lo que este pasaje me quiere transmitir. Usted ya tiene un bagaje, ya tiene un conocimiento de a quién le está hablando. Después vamos a ver técnicamente cómo se construye el sujeto, cómo se construye el tiempo, cómo se construye el propósito de lo que hago, pero vas a hacer la dinámica de preguntarle al texto a través de esa oración que le vas a hacer al Padre, al Señor, decir, Señor, enséñame qué quiere decir este pasaje. Y cada día vas a escribir un poquito de lo que el pasaje te dice. Sencillo, el pasaje te dice, ¿cierto? Y abajo va a decir, ¿para qué te puede servir eso que el pasaje te dice en el día? Ese ejercicio lo vas a hacer por los próximos 5 días. Escoja cuáles son los 5 días, ¿no? Pero la tarea que me vas a entregar es cada día qué pasó. Una bitácora de cada día qué pasó. Eso no se lleva más de 10 minutos, 15 minutos. ¿Sí? Si usted quiere dedicarle 1 hora, amén. Hágale. ¿Sí? Pero en el ejercicio que he hecho, usted no se demora más de 10, 15 minutos haciendo la tarea y escribiendo qué te dice el pasaje. Así que con humildad de a qué se acerca usted, que se acerca a la palabra de Dios, y con la ayuda del Espíritu Santo usted le dice, bueno, Señor, ayúdame a entender qué dice el pasaje. Y usted escribe, bueno, hoy me dijo esto. ¿Y para qué te sirve en el día que manejas? ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer al final? Usted me entrega esas hojitas con los 5 días en los que trabajaste. Y vamos a vernos dentro de 8 días. ¿Sí me expliqué la tarea? Sí. ¿Sí? ¿Es clara? Es más fácil que buscar en Piedra. Más fácil. ¡Uf! Pero tranquila, que todavía no hemos abandonado eso. ¿Listo? Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga, el Señor les guarde y que el Señor les anime en este acercamiento que estamos haciendo a la palabra. Bendiciones a todos. Gracias, pastor. Gracias a todos. Felices sueños. Gracias. Muchas Gracias. Gracias, pastor. Hasta luego. Gracias, muchas gracias.